Hola queridos hermanos, qué gustazo saludarlos hoy martes 3 de octubre y estoy muy feliz porque hoy iniciamos una nueva serie de devocionales. Siempre que comenzamos una nueva serie me emociono mucho porque sé que Dios va a hablar a nuestras vidas de una manera muy especial y esta serie se llama Esperanza Viva. Esperanza Viva. La esperanza es algo que todos necesitamos, sobre todo cuando vivimos en un mundo donde hay problemas, sufrimientos, preocupaciones, angustias. Y yo estoy seguro que todos hemos pasado por ese tipo de dificultades, pruebas, pesares. En la vida los hay, por diferentes motivos. Y vamos a hablar de la esperanza que hay en Dios. Y vamos a hacerlo a través de estudiar un libro de la Biblia, que es un libro hermoso y que no siempre lo estudiamos mucho. Y la verdad es que no es de los libros más famosos de la Biblia, probablemente algunos ni siquiera lo hayan leído nunca, a lo mejor algunos ni siquiera sabían que existía. Es la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro. Es una de las cartas del final de la Biblia. Hacia el final de la Biblia tenemos una serie de cartas y finalmente el libro de Apocalipsis, como todos saben. Y esta carta de Pedro es la que vamos a estudiar en esta serie. Y fíjense que hay algo muy interesante que creo que nos va a hacer mucho clic, va a conectar mucho con todos nosotros de esta carta. Resulta que el apóstol Pedro, hoy vamos a hablar de Pedro como el autor de esta carta, pero resulta que Pedro le escribe esta carta a un grupo de cristianos que están viviendo persecuciones, que están viviendo el rechazo, que están viviendo en un mundo que es hostil a los cristianos. Los cristianos de esa región, la región de un grupo de ciudades en lo que hoy vendría siendo Turquía, es a quienes les escribe Pedro esta carta, y la situación por la que están pasando estos cristianos es que los están haciendo menos, se burlan de ellos, los critican, los excluyen, los hacen a un lado, los rechazan, los persiguen, porque son cristianos, porque son diferentes, porque tienen diferentes ideas, diferentes costumbres. Y lo que el apóstol Pedro les va a decir a los cristianos de esta región es que sigan firmes en la roca eterna que es Cristo, que tengan esperanza a pesar de los sufrimientos, a pesar de las dificultades de la vida, que tengan esperanza en Dios y que vivan en Cristo. Así es que toda esta carta es una serie de consejos para vivir en Cristo en medio de un mundo de dificultades. Y yo estoy seguro que eso va a ser mucha conexión con muchos de nosotros, que también estamos así al día de hoy, en un mundo donde también hay dificultades, también hay persecución de alguna manera, también hay rechazo, también hay discriminación, también hay pruebas, también hay sufrimiento, y Dios nos va a decir a todos que tengamos una esperanza viva y que vivamos en Cristo Jesús. Entonces, pues vamos, sin más hermanos, vamos a esta aventura por la primera carta del apóstol Pedro, este hermoso libro de la Biblia que vamos a estar estudiando paso a paso durante el próximo mes y cachito. Así es que vamos a adentrarnos en la palabra de Dios, hoy comenzando con Primera de Pedro 1:1, no sin antes orar. Gracias Padre Santo porque nos enseñaste tanto sobre Jesús en la serie pasada, Encuentros con Jesús, y ahora nos vas a enseñar tanto, Señor, a través de esta hermosa carta en tu palabra, Primera de Pedro. Permítenos, a pesar de los sufrimientos, las dificultades de la vida, tener esperanza, vivir en Cristo con todo nuestro corazón. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Primera de Pedro 1:1. En serio estoy emocionado, de verdad. Espero que todos estén emocionados conmigo mientras vamos a la palabra de Dios, una carta que les digo no siempre estudiamos. Vamos a estudiarla paso a paso, poco a poco, y hoy literalmente vamos a estudiar 4 palabras nada más. No vamos a ir de 4 en 4 palabras, si no terminamos en 2 años. En otros devocionales vamos a leer más versículos, pero hoy me quiero concentrar en solo estas 4 palabras. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo. Así comenzaban las cartas en aquella época, comenzaba firmando. El día de hoy se firma hasta el final, ¿no? Cuando tú escribes una carta, hasta el final pones tu nombre, ¿no? Atentamente, Elí Gutiérrez. En aquella época las cartas comenzaban con el nombre de aquel que le está escribiendo, como diciendo, yo, Pedro, es el que va a decir las siguientes cosas. Y se describe, se presenta Pedro con estas 3 palabras. Pedro, apóstol de Jesucristo. Y básicamente no hay duda que se trata de Pedro, el discípulo de Jesús. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan quién era Pedro? Pedro era ese discípulo, uno de los 12 discípulos de Jesús. Pedro era uno que siguió a Jesús,
vivió con Jesús durante 3 años y medio, más o menos, probablemente. Se convirtió en el líder de los 12 discípulos de Jesús. Jesús tenía muchos discípulos, pero tenía un grupo de 12 que eran los cercanos a él. Y más allá de eso, Jesús tenía un grupo de 3 discípulos más cercanos, y que eran precisamente Pedro y 2 hermanos, Juan y Jacobo. Pero Pedro parece ser el más aplicado del grupo. Siempre que Jesús hacía preguntas, era Pedro el que respondía. ¿Se acuerdan cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le dijeron los discípulos, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y después Jesús pregunta, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro fue el aplicado del grupo. Era el clásico, en México le decimos matado, ¿no? Al estudioso que levanta la mano, maestro, yo me sé la respuesta. A ver, Pedro, ¿cuál es la respuesta? Y Pedro respondió, bien, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, muy bien, Pedro, has respondido bien. Y esto no te lo reveló carne ni sangre. No creas que eres muy listo, esto te lo reveló Dios, mi Padre que está en el cielo. Dice Jesús, también es Pedro, aquel que anduvo sobre el mar. ¿Se acuerdan? Cuando había tormenta y los discípulos tenían miedo y Jesús viene hacia ellos caminando sobre las aguas. Y ellos piensan que es un fantasma, pero después Pedro dice, no es el Señor Jesús. Y le dice, Señor, si de verdad eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas. Se hundió por su poca fe, sí, pero caminó. Se atrevió a más que los otros 3. También fue aquel Pedro, tristemente, que negó a Jesús. Aquel Pedro que, cuando Jesús dijo, algunos de ustedes se escandalizarán de mí, pero dijo, yo no, Señor. Los otros sí, pero yo no. Yo soy aquí el más cercano del grupo. Yo soy el más aplicado del grupo. Imaginen esa escena, imaginen eso. Jesús con sus discípulos y Pedro diciendo, yo nunca jamás te voy a negar, Señor Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, hoy, antes que cante el gallo 3 veces, antes que cante el gallo tú me habrás negado 3 veces, antes que cante el gallo 2 tú me habrás negado 3, una cosa así. O sea, básicamente le dijo, vas a hablar más que un gallo. Y Pedro, no, ¿cómo crees? Y efectivamente sí pasó así. Cuando arrestaron a Jesús, lo llevaron preso, los discípulos salieron huyendo, tuvieron miedo, pensaban que los iban a matar también a ellos y todos salieron corriendo por miedo. Solo 2 se quedaron más o menos por ahí, uno de ellos fue Pedro. Pero cuando lo descubrieron, estaba escondido, encubierto, con su gorra, ¿no? Su capucha, viendo qué le pasaba a Jesús. Pero cuando lo descubrieron, dicen que una muchacha le decía, ¿tú eres Pedro? No, tú eres Pedro. Le decían, tú eres un seguidor de Jesús. Y Pedro, no, ¿cómo crees? Ni siquiera lo conozco. Hasta maldijo su nombre. De este Pedro estamos hablando. Un hombre, sí, cercano a Jesús, atrevido, arrebatado. También fue aquel a quien Jesús regañó. A pocas personas Jesús regañó con tal intensidad como regañó a Pedro. Porque Jesús les dijo, es necesario que yo muera y me crucifiquen. Y Pedro dijo, no, Señor, tengo compasión de ti, ¿de qué me estás hablando? Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Mis amados hermanos, se trata de este Pedro. Y me encanta que más o menos unos 30 años después, piénsenlo, Pedro era un joven, probablemente tenía 20 y tantos, probablemente llegaba a los 30, no sabemos exactamente, cuando estaba siguiendo a Jesús. Y 30 años después, más o menos, 30 y tantos años después, Pedro está escribiendo esta carta, se ha convertido en un líder de la iglesia. Se convirtió en aquel que después de la resurrección de Jesús, se convirtió en el líder de los discípulos. Cuando Cristo resucitó, les decía, vayan y díganle a los 12 y a Pedro. Pedro se había quedado como el líder, como el papá de los pollitos. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, Pedro fue el primer predicador. Cuando la iglesia surgió, después se me pone la piel chinita de pensar en esas escenas. El inicio de la iglesia cristiana, un grupo de discípulos, ahí unos cuantos, así empezó. Es lo que ustedes y yo ahora vivimos tan hermoso, que es la iglesia cristiana, el cristianismo, los seguidores de Jesús. Comenzó con unos cuantos pescadores de hombres. Eran pescadores de peces y se convirtieron en pescadores de hombres. Y fue Pedro, el primer líder de la iglesia. No perfecto, tuvo sus asegúnes. ¿Se acuerdan? Pablo tuvo un enfrentamiento con Pedro y Pablo le dijo a Pedro, no seas hipócrita por lo que estás haciendo. Perfecto no era, nunca lo fue, pero se convirtió en un líder maravilloso de la iglesia, mis amados hermanos. Y quizá la escena más bonita de todas. Pedro ha negado a Jesús. Ese joven arrebatado,
ese joven impulsivo que ha dicho, no, Señor, yo jamás te negaré, todos te negarán menos yo, y que finalmente niega a Jesús. Y dice en la Biblia que mientras Pedro estaba negando a Jesús ahí en la fogata, Jesús estaba en juicio, lo estaban arrestando, estaban decidiendo que lo iban a crucificar, Pedro estaba fuera del lugar, encubierto, encapuchado, y la gente le empieza a decir, tú eres seguidor de Jesús, hasta hablas como Galileo, eres de ellos. Y Pedro, no, no lo conozco, y hasta maldijo su nombre. Y en ese momento dice en la Biblia que se cruzaron sus miradas, la mirada de Jesús que iba saliendo arrestado, se cruzó con la mirada de Pedro. Me imagino que Pedro se quedó con la boca abierta. Y Jesús lo miró no con ojos de juicio ni condena, sino de amor y de perdón. Y mientras él se alejaba, Jesús moría en la cruz del Calvario por Pedro, por aquel que lo estaba negando. Así dice una canción hermosa de Marcos Vidal. Yo me alejo mientras tú mueres por mí. 3 días después, no sé si 3 días después, pero después de 3 días que resucitó Jesús, se encontraban pescando, habían vuelto a su profesión de pescadores, aquella de la que los sacó Jesús. Estaban tristes, desilusionados porque su maestro había muerto. Creían que era el Mesías. Han escuchado que ha resucitado, no todos creen, algunos sí. Y Jesús se les aparece y les hace desayuno. Y aquellos estaban en la barca pescando y no habían pescado nada. Y cuando finalmente pescan porque Jesús les dice, echen la orilla, echen la red, sale corriendo Pedro, se baja de la barca, se moja sus vestidos, sale corriendo a abrazar a Jesús. Y Jesús lo mira otra vez con ojos de ternura, con ojos de amor y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le responde, claro que te quiero, Señor, ¿de qué me hablas? Una segunda vez Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, por supuesto que te amo. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes todas las cosas. 3 veces lo negó, 3 veces le dio oportunidad de reivindicarse, de restaurarse. Así es nuestro Señor. Nos da nuevas oportunidades. Y de este Pedro estamos hablando. Ese Pedro impulsivo, que se equivocaba, que negó a Jesús, que metió la pata una y otra y otra y otra vez. Pero Jesús lo restauró, le dio una nueva oportunidad y lo puso a trabajar, a ser uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente. 3 enseñanzas nos deja esta historia de Pedro, apóstol de Jesucristo. Número 1, la gracia de Dios nos perdona, mis hermanos. ¿Has negado a Jesús como Pedro? Si no lo has negado con tus palabras, que muy probablemente muchos sí, te aseguro que lo has negado con tus hechos. Porque has pecado igual que yo. Y lo hemos negado con palabras y hechos. Pero Él nos perdona. No solo nos perdona, sino que nos restaura. Cada vez que pecamos, Él nos da oportunidades para decir, te amo, Señor, también con palabras y hechos. Cuánto amor, cuánta paciencia. Te aseguro que no hay nada que puedas hacer que Dios diga, no, este ya no tiene solución. No hay nada. Vuelve, mi hermano, vuelve a sus brazos, bájate de la barca, mójate los pies y corre a abrazar a tu maestro que te está esperando para decirte, ¿me amas? La gracia de Dios nos perdona. Número 2, la gracia de Dios nos transforma. Se llamaba Simón, Jesús le puso Pedro, que significa piedra, firme. No siempre fue tan firme, de pronto negaba a Cristo, de pronto tambaleaba, pero Jesús lo transformó. Y ahora andaba sobre las aguas, ¿no? No solamente las aguas del mar, sino las aguas de la fe, en la aventura. Probablemente hacia el final de esta serie seguramente hablaremos de la muerte. Murió por Cristo también. Murió por Cristo. Tuvo la oportunidad de restaurarse, no solo diciendo, Señor, te amo, sino viviendo por Cristo. Y ahí no lo negó. Y número 3, la gracia de Dios nos usa, mis hermanos, nos usa. La gracia de Dios no solo nos perdona, nos transforma, nos restaura, también nos usa. Lo convirtió en un apóstol y predicador. Te aseguro que Dios puede hacer cosas maravillosas contigo. Te puede convertir en alguien que haga cosas maravillosas por el poder de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu gracia maravillosa que nos da nuevas oportunidades, como a Pedro. También nosotros queremos tener una nueva oportunidad. Háblanos en esta serie, Señor, en lo que nos va a decir Pedro. Háblanos, Señor, a todos nosotros sobre cómo vivir en Cristo en medio de un mundo hostil, con esperanza. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén, amados. Qué hermoso inicio de serie. Los espero encontrar mañana y algún día en vivo también, si Dios nos da licencia. Bendiciones.